¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Marionética, cómo los expertos de la ONU imponen su ley. Me encuentro en el cuarto capítulo, La revolución de los derechos, y en este episodio voy a compartir los comités de vigilancia de los tratados. Recordemos que los tratados internacionales están provistos de un órgano de vigilancia llamado comité, que se compone de expertos cuyo mandato consiste en verificar la aplicación de los tratados en los estados. Los tratados imponen una serie de obligaciones legales a sus signatarios, que deben rendir cuentas de las mismas a la ONU en sus informes nacionales periódicos. Los comités publican comentarios generales sobre los informes de los estados y recomendaciones generales, supuestamente para ayudar a los estados en su interpretación de los derechos que contienen los tratados. Las recomendaciones aclaran las provisiones de los tratados, especificando qué acciones deben emprender los estados, grupos e individuos. También pueden fijar pautas y sugerir acciones para proteger o ampliar un derecho. Los comités reciben además quejas de individuos que estiman que el Estado les ha negado un derecho. Hoy es habitual que las ONG sometan a los comités los llamados informes paralelos, es decir, informes escritos por ONG sin valor jurídico formal, pero que ejercen una gran influencia sobre las decisiones de los expertos con respecto de los estados. El mecanismo de los comités de vigilancia permite a los expertos, a su vez influenciados por activistas de los derechos sexuales y reproductivos, instigar a los estados a interpretar ciertos derechos de tal manera que incluyan los derechos sexuales y reproductivos. Este mecanismo se presta fácilmente a manipulación. La ONU y el FNUAP, en particular, consideran que los consensos de El Cairo y de Pekín, aunque no sean jurídicamente vinculantes, pueden informar el trabajo de los comités de vigilancia y que éstos deben inspirarse en ellos para formular sus recomendaciones, establecer pautas e interpretar los tratados. En este espíritu, organizaron una iniciativa en Glen Clove, Nueva York, Estados Unidos, en 1996. El FNUAP, la Oficina del Alto Comisario para los Derechos Humanos, UNHCHR, y la División para la Promoción de la Mujer, DAW. Estos órganos de la ONU reunieron a miembros de los 6 comités de vigilancia de los tratados, con órganos de la ONU y ONG militantes a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Fue la primera reunión de este tipo. Glenkov construyó un puente entre los expertos de los comités y los expertos de la salud reproductiva. Desde entonces, estos ejercen a la sombra una influencia cada vez mayor sobre los comités de vigilancia e interpretación de los tratados. Los expertos de los comités que participaron en la reunión de Glenkov, elegidos en función de su orientación ideológica, declararon que la igualdad de géneros o igualdad de sexos, recordemos que este concepto incluye los derechos reproductivos, formaban claramente parte, a partir de ese momento, de sus respectivos mandatos. Empezaron a interpretar los derechos sexuales y reproductivos en su trabajo, a atribuir una perspectiva de género al derecho a la salud y a interpretar las normas de los tratados internacionales de tal modo que los derechos sexuales y reproductivos formaran parte integrante de los derechos contenidos en los tratados. En junio de 2001, 5 años después de la reunión de Glenkov, el FNUAP y el UNHCHR organizaron una reunión de seguimiento en Ginebra. Las conclusiones de Ginebra se basaron en el trabajo de expertos
que analizaron cómo los comités de vigilancia trataban la salud sexual y reproductiva. Estos expertos se centraron en tres cuestiones: el aborto con riesgos, el acceso de los adolescentes a la salud sexual y reproductiva y el SIDA. Es decir, que los expertos pretendían integrar sin debate y sin oposición en el derecho internacional precisamente los temas más controvertidos y más delicados para el futuro de la humanidad. Su postura es explícita. Según los tratados, estiman, los estados tienen obligaciones positivas: aplicar las leyes, políticas y programas nacionales para promover la salud sexual y reproductiva en su país, y obligaciones negativas: eliminar los obstáculos que impiden su realización. Para incitar a los estados a cumplir estas supuestas obligaciones, los expertos elaboran múltiples estrategias. Preparan, por ejemplo, análisis que aclaran la supuesta relación entre los derechos sexuales y reproductivos y los tratados de derechos humanos. Difunden ampliamente estos análisis. Animan a los comités de vigilancia a pedir formal y regularmente información a las agencias especializadas de la ONU con el fin de conocer la situación de tal o cual país en materia de salud reproductiva. Colocan a sus aliados ideológicos en los comités de vigilancia. Fomentan la creación de coaliciones de ONG activas en el ámbito de la salud reproductiva para que proporcionen información más completa a los comités de vigilancia. Incitan a las ONG a analizar artículo por artículo los tratados de derechos humanos para demostrar que los derechos sexuales y reproductivos son indivisibles e interdependientes de ellos. Animan a estas ONG a proporcionar a los estados directrices que puedan emplear en la redacción de sus informes y a denunciar las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos a los comités de vigilancia. Por último, esperan de las ONG que aseguren el seguimiento de las conclusiones de estos comités para que éstas se apliquen efectivamente. Por su parte, cuando lo estima necesario, el FNUAP anima a las ONG a organizar campañas políticas y mediáticas pidiendo un cambio de ley. Se supone que las ONG expertas en derechos reproductivos deben formar a las ONG expertas en derechos humanos, como Amnistía Internacional, para que éstas integren los derechos reproductivos en su interpretación de los derechos. El FNUAP anima a estas ONG a que transfieran sus conocimientos de expertos a una gama siempre más amplia de actores de la sociedad civil. Los comités de vigilancia de los tratados ya han hecho avanzar la aplicación de los derechos reproductivos de manera significativa. En 1999, por ejemplo, el Comité contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer adoptó una recomendación general sobre el artículo 12 de la Convención, afirmando, entre otras cosas, que los Estados miembros debían asegurar el acceso universal a todas las mujeres a la gama completa y asequible de derechos sanitarios de calidad, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva, llámese también aborto. El Comité de los Derechos del Niño contempló el tema de los derechos sexuales y reproductivos de los niños al estudiar el derecho de los niños a recibir consejo y tratamiento médico adecuado a su edad y madurez sin necesidad de consentimiento paterno. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, elaborado en 2000, incluye una mención a los derechos sexuales y reproductivos. El Comité de Derechos Humanos, en su observación general 28 sobre la igualdad, señala que los estados podrían estar violando los derechos de la mujer cuando se exige la autorización del marido para tomar una decisión relativa a la esterilización, cuando los estados imponen a los médicos y a otro
personal sanitario el deber legal de notificar los casos de aborto. Este comité recomienda a los estados signatarios del tratado que consigan información sobre toda medida estatal destinada a ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y a asegurarse de que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan su vida en riesgo. Las recomendaciones de los comités a los estados pidiéndoles que respeten los derechos reproductivos son realmente numerosas. Además, recalcan la obligación de los estados de hacer que todas las mujeres tengan acceso a la contracepción, de reforzar los programas de educación sexual en los colegios, de criminalizar la violación marital, de liberalizar las leyes que autorizan el aborto, de luchar contra los estereotipos de género, de dar acceso a la información sobre salud reproductiva a adolescentes sin consentimiento de sus padres. Se ha pedido a la OMS que elabore una serie de indicadores de salud para supervisar la aplicación del derecho a la salud. El Departamento de la Salud Reproductiva e investigaciones conexas de la OMS se asegura de que los comités de los distintos tratados de derechos humanos aborden la salud sexual y reproductiva. Organiza sesiones informativas para los comités sobre las tendencias y los indicadores en materia de salud sexual y reproductiva. A nivel europeo, los activistas de los derechos reproductivos consideran que la jurisprudencia de la Comisión Europea de los Derechos y de la Corte Europea de los Derechos Humanos ha reconocido que los derechos reproductivos están protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en sus artículos 2, 3, 8 y 10. Estos hechos sugieren varios comentarios. En primer lugar, observemos que los expertos ostentan un poder mundial efectivo que los representantes electos no controlan de modo directo. Los expertos ejercen este poder no solo sobre los comités de vigilancia, sino sobre la totalidad del sistema onusiano. Las ONG, la sociedad civil mundial, las organizaciones regionales como la Unión Africana, es decir, sobre los mecanismos de gobernanza mundial tanto en el ámbito político, a nivel legislativo, ejecutivo y jurídico, como en el cultural. En segundo lugar, es innegable que no hay activistas de derechos humanos más dinámicos que los que militan a favor de los derechos sexuales y reproductivos y otros derechos relacionados con el derecho a elegir. Son tales los mecanismos de vigilancia de estos derechos que se podría producir la situación absurda de que los derechos sexuales y reproductivos se apliquen y respeten más en el mundo que los derechos fundamentales. Peor aún, la totalidad de los derechos humanos podrían ser reinterpretados de acuerdo con la antropología que subyace en el derecho a elegir. En tercer lugar, debemos ser conscientes de que la actual reinterpretación de los tratados a la luz de los consensos con las conferencias de la ONU se produce en el contexto de un proyecto de reforma del sistema de tratados en su conjunto. En su informe sobre la reforma de la ONU, Fortalecimiento de las Naciones Unidas, un programa para profundizar el cambio, de 2002, Kofi Annan preconiza la armonización del sistema de tratados. Pide a los comités de vigilancia que coordinen mejor sus actividades y se establezcan criterios estándar a los estados para la presentación de sus informes. El secretario general sugiere asimismo que se permita a cada estado producir un único informe resumiendo su adhesión a todos los tratados que ha ratificado. Debido a la presión que ejercen los activistas de los derechos reproductivos sobre los comités de vigilancia, la salud reproductiva se ha convertido en el punto de encuentro de los expertos de los distintos comités. Existe el peligro de que los derechos reproductivos se integren prioritariamente en el proceso de armonización. Es importante vigilar cuidadosamente esta posible evolución. Por último, si bien muchos se alegraron de la creación del Consejo de los Derechos Humanos para reforzar la capacidad de la ONU y de promover y supervisar la aplicación de los derechos humanos, lo importante es verificar de qué manera interpreta la maquinaria de la ONU el contenido de los derechos humanos.
En efecto, si los derechos humanos se convierten en un instrumento para aplicar una antropología ambivalente e incluso radical, el Consejo podría estar prestando su institución a fines subversivos e incluso dictatoriales. Hay una entrevista en el canal Contracultura que es de un chileno a una mujer que trabajó para la ONU, ¿no? Y ella ingenuamente fue a trabajar para buscar el bien de la gente, y cuando llegó allá, pues no se trataban temas importantes, ¿no? Como el agua o así masivamente, ¿no? Como la salud de la humanidad, ya que tanto les gusta hablar de la humanidad. Simplemente se trataban, en el mayor caso, estos temas, ¿no? Fíjese que casi todo el libro es derechos sexuales reproductivos, aborto, ¿no? Educación sexual integral y nada más. Y después en YouTube sacan sus videos pidiendo plata, cuando todo el dinero que reciben, ¿en qué se gasta? Pero después hacen sus videos para los niños de aquellos, que estos niños de acá. ¿Qué es lo único que busca la ONU? Bueno, acá lo estamos viendo en este libro, ¿no? Y ya decía también Aldous Huxley, Nuevo Mundo Feliz, ¿no? El dictador hará bien en promover la sexualización para mantener esclava a la sociedad. Bueno, y en el próximo episodio estaré compartiendo el protocolo de Maputo y campañas dirigidas a los jóvenes. Si le gustó esta información, compártala, suscríbase al canal, dele me gusta y apoya al mismo desde el enlace en la descripción. Gracias.